¿Cuántas veces alguien te ha mirado de arriba abajo y, sin conocerte, ya decidió que no te alcanza, solo por cómo vienes vestido, por tu cara cansada o por el agua escurriendo de tu chamarra? Ahora imagina que ese no te alcanza te lo dicen justo cuando tienes el objeto que más deseas enfrente y que ese objeto lleva una firma que cambia por completo la historia. Quédate, porque en los próximos minutos vas a ver cómo una sola frase humillante abrió una herida vieja, cómo un desconocido terminó revelando una verdad imposible, y porque Juan Gabriel no respondió con orgullo, sino con una lección que dejó temblando a un hombre que llevaba décadas creyéndose intocable. El dueño de la tienda miró al hombre de lentes oscuros y le dijo con desprecio que jamás podría pagar por ese álbum autografiado de Juan Gabriel. Así, directo. Sin suavizarlo. Sin siquiera preguntar primero. No puedes pagar este disco autografiado. Lo dijo como si fuera una sentencia, como si la vida le hubiera dado permiso de decidir quién merecía una joya y quién solo tenía derecho a mirar desde lejos. Lo que don Esteban Ramírez no sabía era que esa firma, esa tinta azul que él defendía como si fuera un tesoro sagrado, había sido escrita por la misma mano del hombre que tenía enfrente. Y esa ironía, esa crueldad del destino. Estaba a punto de poner a prueba algo más grande que el dinero, la dignidad. Afuera llovía con una intensidad caprichosa, de esas lluvias que llegan de golpe, que te cambian el día sin pedir permiso, que te dejan empapado aunque haya salido solo un momento. Adentro, en cambio, todo olía a tiempo detenido, papel viejo, cartón húmedo, polvo guardado en estantes que habían visto generaciones enteras entrar con la misma ilusión. Discos Clásicos Ramírez no era una tienda cualquiera. Era uno de esos lugares que parecen resistirse a morir, aunque el mundo se modernice, aunque la gente deje de comprar vinilos, aunque todos te digan que ya nadie escucha música así. Y no era casualidad, la tienda cargaba historia desde hacía décadas, fundada muchos años atrás, una de esas reliquias nacidas cuando la colonia Condesa todavía tenía aire de otra época. Don Esteban siempre decía que ahí se respiraba respeto. Pero la verdad era que, con el tiempo, también se respiraba orgullo. Mucho orgullo. Don Esteban tenía 75 años, y esa tarde estaba solo. No por falta de clientela, sino por costumbre. Le gustaba atender él mismo. Le gustaba sentir que él controlaba cada pieza, cada portada, cada edición, como si fueran parte de su cuerpo. Estaba organizando una caja de discos nuevos cuando escuchó entrar a alguien, esa campanilla pequeña que anunciaba visitas con un tintineo agudo. Pero no levantó la vista de inmediato. Para empezar, porque le pesaba el cuello. Para seguir, porque su vista sin sus lentes de lectura era prácticamente inútil, y esa mañana, por una tontería, los había olvidado en el baño de su casa. Su mundo, sin esos lentes, era un conjunto de sombras borrosas, contornos inciertos, formas sin detalles. Y su audición tampoco ayudaba. Después de 40 años rodeado de música a volumen alto, de pruebas de sonido, de clientes pidiendo ponle tantito, de bocinas vibrando en una tienda pequeña, sus oídos ya no eran los mismos. A veces captaba palabras sueltas, a veces tonos. A veces solo intuía. Aún así, don Esteban se creía fino. Se creía guardián de algo importante. Había pasado toda su vida adulta entre esas cuatro paredes comprando y vendiendo discos de vinilo cuando el mundo entero decía que los vinilos iban a morir. Vio pasar casetes, vio pasar CDs, vio pasar el todo digital, y mientras otros tiraban colecciones enteras por unas cuantas monedas, él las rescataba como si rescatara memoria. Nunca perdió la fe. Y en 1998, cuando la mayoría ya solo quería música rápida y barata, su pequeña tienda era un santuario para coleccionistas que buscaban joyas imposibles de encontrar en otro lugar. Tenía álbumes originales firmados por leyendas que ya no estaban. Primeras ediciones que valían fortunas. Piezas que incluso museos le habían intentado comprar con ofertas que podrían haberle cambiado la vida a cualquiera. Pero don Esteban siempre se negaba o, si aceptaba, lo hacía con precios altísimos. No solo por necesidad. Por orgullo. Quería que su tienda se viera exclusiva, como un templo donde solo entraban los que entendían.
Miraba con desdén a turistas y curiosos que entraban solo para mirar sin intención de comprar. Para él, la música no era entretenimiento barato, era arte, y el arte se pagaba. Y ahí está el detalle, don Esteban no solo vendía discos. También vendía una idea. Vendía la idea de que él podía medir el valor de la gente con una sola mirada. Vendía la idea de que el que no se veía bien no pertenecía ahí. Porque, con los años, se volvió un hábito silencioso, juzgar rápido, cortar de raíz, evitar pérdidas de tiempo. Lo hacía casi sin pensar. Como si fuera parte del negocio. Como si fuera normal. Esa tarde, sin embargo, el destino le metió a su tienda el tipo de cliente que más detestaba, al menos en apariencia. Juan Gabriel no había salido de su casa con intención de ir a ninguna tienda. Había salido de las lomas solo para manejar sin rumbo, tratando de aclarar su mente después de una discusión con su manager por fechas de conciertos, por cambios de última hora, por esa presión constante de ser Juan Gabriel en todo momento. A veces, incluso cuando lo tienes todo, lo único que quieres es silencio. Un volante en las manos. El sonido del motor. El anonimato por unos minutos. Se puso lentes oscuros no solo por el sol, sino para no ser reconocido en cada semáforo, en cada alto, en cada mirada que se clava y no te suelta. Porque cuando eres tan conocido, la calle ya no es calle, es escenario. Pero la lluvia lo sorprendió en la Condesa. De esas lluvias que caen como si el cielo se vaciara. En cuestión de segundos, su ropa estaba empapada. Se le pegó la camisa al cuerpo, el agua le corría por el cuello, los lentes oscuros se salpicaron de gotas que distorsionaban todavía más la vista. Y, sin pensarlo demasiado, entró corriendo a la primera puerta que vio con un letrero antiguo, casi escondido entre la lluvia, Discos Clásicos Ramírez. No entró por nostalgia. Entró por necesidad. Para dejar de empaparse. Para respirar. Para esperar a que el aguacero se calmara. Apenas cruzó la puerta, sacudió el agua de la ropa, como si así pudiera sacudirse también la tensión del día. Y entonces, ya adentro, se dio cuenta de dónde estaba. Una tienda de discos. De esas que ya casi no existen. De esas que huelen a historia. Y algo en su pecho se apretó, pero no de tristeza, de recuerdo. Porque hacía años que no entraba a un lugar así, a una tienda antigua donde la música todavía existía como objeto físico, como algo que se toca, se sostiene, se abre, se mira, se guarda. No como un número en una pantalla. Como vida. Se quedó quieto un segundo, como el que entra a una casa que no visitaba desde niño. Y luego empezó a caminar. Pasillos estrechos, estantes de madera, portadas que lo miraban con caras jóvenes de artistas que ya eran leyenda. Vio nombres con los que había compartido escenarios, canciones que había escuchado 1000 veces, épocas enteras de la música mexicana que él mismo había ayudado a definir sin que nadie le regalara nada. La nostalgia lo invadió despacio, como se mete el olor a tierra mojada por una ventana. Y empezó a mirar con curiosidad genuina, olvidándose por momentos de la lluvia afuera y de la discusión de antes. Pero don Esteban, desde el fondo, ya había notado el problema, el piso. El agua. Las gotas que dejaba ese hombre al caminar. Y eso, en su mente, era señal de desorden, de falta de respeto, de este viene a ensuciar. Dejó la caja y caminó hacia el cliente con pasos cortos, entornando los ojos tratando de enfocar. Solo veía una mancha borrosa de ropa mojada y lentes oscuros. Lo que sí veía claro era el agua en el suelo. Y con eso le bastó para decidir el tono. Disculpe, está mojando el piso, dijo con voz molesta, de esas voces que no preguntan, ordenan. Si solo entró por la lluvia, hay una cafetería en la esquina. Era un empujón disfrazado de consejo. Una forma elegante de decir, aquí no estorbe. Juan Gabriel volteó sorprendido por la brusquedad. Estaba acostumbrado a muchas cosas, gritos, halagos, gente llorando, seguridad abriéndole paso, periodistas persiguiéndolo. Pero esto era nuevo. Ser tratado como un cliente molesto. Como alguien cualquiera. Y por un instante, en lugar de enfadarse, sintió algo extraño,
una especie de silencio interno. Como si el mundo le estuviera recordando algo que no se compra con fama. No, señor, respondió con calma, sin pretensiones, sin levantar la voz. Vine a ver discos. Me gustan las tiendas como esta. Y lo dijo con sinceridad, como quien habla de verdad, no como quien actúa. Don Esteban frunció el ceño. La voz le sonó familiar, pero su audición deteriorada distorsionaba los sonidos, hacía que todo se mezclara. Además, ¿cómo iba a imaginarlo? En su cabeza, Juan Gabriel no entraba empapado a su tienda como cualquiera. Juan Gabriel era una figura grande, distante, casi intocable. Juan Gabriel existía en la televisión, en el escenario, en portadas brillantes, no en su piso mojado. ¿Busca algo específico?, preguntó sin mucho interés. Y remató con veneno suave, ¿o solo está mirando? Ese tono que deja claro que, si solo miras, estorbas. Juan Gabriel sonrió apenas, detrás de sus lentes oscuros salpicados. No una sonrisa de burla. Una sonrisa de incredulidad tranquila. Como si pensara, mira nada más. Luego respondió con una sencillez que, sin saberlo, iba a encender la bomba: estoy buscando discos de Juan Gabriel. Los primeros álbumes, sí los tiene. Ahí don Esteban soltó un resoplido. Como quien escucha una petición que ya ha escuchado 1000 veces. Juan Gabriel, claro que tengo, dijo, pero son piezas de colección. Muy costosas. No son para cualquiera. Y al decir cualquiera lo dijo mirando el cuerpo mojado, la ropa sencilla, los lentes oscuros baratos que parecían comprados en cualquier mercado. No lo dijo como información. Lo dijo como barrera. Luego caminó hacia una vitrina especial en la esquina de la tienda, donde guardaba sus tesoros más valiosos. Esa vitrina era su orgullo. Tenía candado. Tenía orden. Tenía piezas que él sacaba con una devoción casi religiosa. Abrió el candado con una llave pequeña que colgaba de su cinturón, como si fuera un guardia de museo. Metió la mano con cuidado, como quien toca algo frágil, y sacó un álbum con una lentitud teatral. Lo puso sobre el mostrador y, con el pecho inflado, anunció, El alma joven, de 1971. Primera edición, firmada por el mismo Juan Gabriel. Vale 8,000 pesos. 8,000 pesos. Lo dijo como se dicen los números que asustan. Como quien arroja un muro al frente del otro para verlo retroceder. Porque don Esteban disfrutaba ese momento, el momento en que el cliente se daba cuenta de que no era un lugar para él. Era su manera de sentirse superior. Era su juego. Juan Gabriel se acercó y miró el álbum. Y ahí, por dentro, algo se movió. Porque no era un disco cualquiera. Era una pieza de su propia historia. Era una época suya, de cuando todo estaba naciendo, de cuando firmar un disco no era un trámite, sino una promesa. Recordaba ese tiempo con una claridad rara. Los teatros más pequeños, las ciudades con hoteles modestos, la sensación de que cada firma era un gracias personal. Y al ver esa portada, al ver esa edición, sintió un nudo, orgullo y melancolía. ¿Puedo verlo más de cerca?, preguntó, y lo hizo sin imponer, sin exigir. Como cliente. Como humano. Don Esteban dudó. Puede verlo, dijo, pero no lo toque mucho. Es extremadamente valioso. Y ahí estaba el contraste: para don Esteban, el valor era el objeto. Para Juan Gabriel, el valor era el recuerdo. Juan Gabriel tomó el álbum con cuidado y lo acercó a sus ojos, tratando de ver a través de esos lentes oscuros mojados. Y entonces la vio. La firma. Tinta azul en la esquina inferior derecha de la portada. Su firma. Su trazo. Su manera de hacer la J, la curva, el movimiento que él había repetido tantas veces que su mano lo hacía sin pensar. Y, de golpe, no estaba en la Condesa. Estaba en otro lugar, en otro tiempo. Recordó perfectamente el momento en que firmó ese disco. No como se recuerdan las cosas grandes, sino como se recuerdan las cosas pequeñas que te marcan. Un show de hace años, una noche de cansancio, alguien esperando.
Un chico de unos 15 años que se quedó parado durante horas después del concierto, con una mirada que no pedía fama, pedía un gesto. Un te admiro que no sabe cómo decirse. Y Juan Gabriel, cansado pero sensible, tomó el disco, firmó y bromeó. Algún día esto va a valer mucho dinero. El chico se rió como se ríen los jóvenes cuando les hablas de futuro, no porque no te crean, sino porque el futuro les parece infinito. Ese chico probablemente nunca imaginó que, décadas después, un señor orgulloso pondría un precio de 8,000 pesos a esa tinta azul. Juan Gabriel pasó sus dedos suavemente sobre la firma, con una delicadeza casi absurda, como si tocara un recuerdo. No lo estaba acariciando por vanidad. Lo estaba tocando como quien confirma, sí, fui yo, sí, pasó. Y en esa mezcla extraña, sintió orgullo por lo que construyó y tristeza por lo que tuvo que vivir para construirlo. Don Esteban observaba nervioso cada movimiento. Tenga cuidado, por favor, dijo, y su voz ya no era solo molesta, era tensa. Esa pieza es única. Es de las pocas primeras ediciones firmadas que existen en buen estado. Juan Gabriel no dejó de mirar el disco. Es hermoso, dijo simplemente. 2 palabras. Sin alarde. Sin yo soy. Solo es hermoso. Y ese silencio, esa falta de exhibición, fue justo lo que don Esteban interpretó mal. Porque en la mente de don Esteban, la gente con dinero se comportaba de cierta forma, presumía, preguntaba poco, sacaba billetes rápido, hablaba fuerte. Y ese hombre mojado, callado, cuidadoso, le parecía lo contrario. Le parecía alguien que iba a arrepentirse. Alguien que estaba jugando a coleccionista. Mire, señor, dijo con tono condescendiente, ese tono que suena amable pero humilla, entiendo que quizás esperaba algo más económico. Tengo otros discos de Juan Gabriel sin firma, que cuestan 150 o 200 pesos, están en aquella sección. Y señaló hacia el fondo, a las cajas con discos comunes. Juan Gabriel levantó la vista, como si por fin regresara a la realidad. No, respondió, yo quiero ¿puedo comprarlo? Don Esteban soltó una risa incómoda. Señor. Este disco cuesta 8,000 pesos. No es barato. Tal vez debería pensarlo mejor, o ver otras opciones primero. Y ahí, sin decirlo, estaba la misma idea de antes, tú no eres de aquí. Juan Gabriel sintió algo entre diversión e irritación. Había vendido millones de discos. Había llenado estadios. Había escuchado ovaciones que te sacuden el cuerpo. Y aún así, un anciano en una tienda pequeña le estaba sugiriendo que no podía pagar por la firma de Juan Gabriel. Era absurdo. Era casi cómico. Pero también tenía un filo, le recordaba algo que venía de antes, algo que dolía. Entiendo el precio, dijo con paciencia, y en esa paciencia se notaba que estaba eligiendo no escalar. Quiero comprarlo. Don Esteban lo estudió como pudo. Entornó los ojos. Vio ropa mojada y sencilla. Sin joyas. Sin reloj caro. Sin perfume evidente. Vio lentes oscuros baratos. Vio a un hombre que, según su filtro, no parecía tener 8,000 pesos para gastar en un disco. ¿Tiene el dinero consigo? Preguntó directo. Sin vergüenza. Como quien siente que tiene derecho a sospechar. Juan Gabriel metió la mano al bolsillo y sacó su cartera. Dentro había billetes y tarjetas. No necesitaba demostrar nada, pero lo hizo breve, solo para avanzar. Puedo pagar, dijo, enseñando lo suficiente para que el otro entendiera que no estaba bromeando. Don Esteban vaciló. No quería perder la venta de 8,000 pesos. Pero tampoco quería ser engañado. Y entonces empezó con otra barrera, otra forma de decirte desconfío, verá, señor, con piezas de este valor solo acepto efectivo o tarjetas verificadas. He tenido problemas antes, y justo cuando se preparaba para seguir, la campanilla de la puerta volvió a sonar. Otro cliente acababa de entrar sacudiéndose la lluvia. Un hombre de unos 45 años, traje de negocios, maletín. Se quitó el agua del cabello con la mano,
miró alrededor con ojos de quien entra rápido y decide rápido. Sus ojos pasaron por don Esteban, luego por el cliente de lentes oscuros en el mostrador y se detuvieron. No fue una mirada casual. Fue un choque. El hombre parpadeó varias veces, como si su cerebro no pudiera acomodar lo que veía. Se acercó lentamente, con una expresión de incredulidad total, como quien teme hablar y equivocarse, como quien sabe que si dice lo que piensa puede quedar como un ridículo, pero no puede callarse. Disculpe, dijo con voz temblorosa, ¿no es usted Juan Gabriel? El silencio que siguió fue absoluto. No solo por la pregunta. Por lo que esa pregunta significaba. Juan Gabriel volteó hacia el recién llegado y sonrió levemente, una sonrisa cansada pero amable. Y respondió con una calma que hizo que la escena se volviera real, pesada, innegable, sí, soy yo. Don Esteban sintió que el piso se movía bajo sus pies. Literal. Como si el aire se le fuera. Su mente, que ya venía lenta por la edad, se quedó congelada intentando procesar. Miró al cliente de lentes oscuros con los ojos muy abiertos. No podía ser. Era imposible. Ese hombre mojado, ese hombre al que le había hablado con desprecio, era Juan Gabriel. El mismo Juan Gabriel cuya firma estaba valuando en 8,000 pesos. El mismo Juan Gabriel al que le estaba diciendo no es para cualquiera. El hombre del traje, ya sin duda, se iluminó completo. No puedo creerlo, dijo emocionado. Soy fan desde niño. Mi mamá ponía sus canciones todos los días en la casa. Conocerlo así, aquí, es increíble. Y se le quebró la voz como se le quiebra a alguien cuando de pronto el mundo le cumple algo que nunca pidió en voz alta. Juan Gabriel extendió la mano y el hombre la estrechó con fuerza, como si necesitara sentir que era real. Mucho gusto, dijo Juan Gabriel. ¿Cómo te llamas? Alejandro, respondió. Alejandro Fuentes. Trabajo en un banco aquí cerca, en la Condesa. Y apenas dijo eso, sacó su celular con manos temblorosas, como si se le fuera a caer. ¿Podríamos tomarnos una foto? Mi madre no me va a creer cuando se lo cuente. Juan Gabriel asintió. Claro, sin problema. Se quitó los lentes oscuros para la foto, y en ese momento don Esteban finalmente pudo ver su rostro con claridad. Ahí se acabó cualquier fantasía. Era él. La mirada, los rasgos, esa presencia que no necesita escenario para sentirse. Era Juan Gabriel. Y don Esteban, sin darse cuenta, se sintió chiquito. No porque Juan Gabriel lo hiciera sentir así, sino porque su propio orgullo lo estaba aplastando. Alejandro tomó la foto, y luego, como buen fan, se quedó unos minutos más, hablando rápido, nervioso, diciendo cosas que le salían del corazón. Sacó un papel del maletín para pedirle un autógrafo. Juan Gabriel firmó con paciencia, conversó con él sobre su madre, sobre canciones favoritas, sobre cómo la música se mete en la vida de uno sin permiso. Y mientras eso pasaba, don Esteban estaba detrás del mostrador, paralizado. No encontraba dónde poner las manos. No encontraba una frase que no sonara falsa. Estaba viendo, en tiempo real, cómo su filtro se había equivocado de la peor manera. Cuando Alejandro finalmente se despidió, agradeciéndole 1000 veces, y salió de la tienda todavía con la emoción en la cara, el silencio volvió, pero ya no era un silencio tranquilo. Era un silencio incómodo. Un silencio. ¿Qué decía? Ahora sí, ¿qué vas a hacer, don Esteban? La realidad cayó sobre él como un balde de agua helada. Había pasado los últimos minutos tratando a una leyenda viviente como si fuera un cliente molesto sin dinero. Le había sugerido que mirara los discos baratos. Le había preguntado si tenía el dinero. Le había dicho que las piezas valiosas no eran para cualquiera. Y lo peor, lo hizo con naturalidad. Como si fuera parte de su rutina. Como si él fuera el dueño no solo de la tienda, sino del valor de las personas. Juan Gabriel se volvió a poner los lentes oscuros y volteó hacia don Esteban con expresión tranquila, esperando continuar con la compra. No había sarcasmo. No había ganas de venganza. Solo calma. Como si dijera,
sigamos. Don Esteban tragó saliva. Sintió que las piernas le temblaban. Y entonces, con una voz quebrada, con un respeto que ahora sí le nacía del miedo y de la vergüenza, logró decir: señor Juan Gabriel, yo no lo reconocí. Lo siento muchísimo. Mi comportamiento fue imperdonable. Lo traté con desprecio, y usted es una leyenda. Juan Gabriel levantó la mano suavemente, no para callarlo, sino para bajarle la ansiedad. Don Esteban, ¿verdad?, dijo. Vi su nombre en la puerta. El anciano asintió sin poder sostenerle la mirada. Y Juan Gabriel, en lugar de rematarlo, dijo algo que a don Esteban le dolió más que cualquier regaño: no tiene que disculparse por no reconocerme. Usted no me vio bien. Entiendo eso. Pero don Esteban negó con la cabeza, y ahí se quebró de verdad. No es solo eso, señor, confesó, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo lo juzgué por su ropa mojada, por sus lentes, por cómo se veía. Asumí que no tenía dinero. Lo traté como si fuera menos. Llevo 40 años en este negocio y siempre he hecho lo mismo. Se le cortó la voz. Juzgo a la gente por su apariencia. ¡Qué vergüenza, qué terrible vergüenza! Y ahí, en ese instante, la historia pudo haber tomado un camino fácil. Juan Gabriel pudo haberse sentido superior. Pudo haberlo humillado. Pudo haberle dicho: ¿ya ves? Pudo haber usado su fama como martillo. Pero no lo hizo. Y eso es lo que convierte esta escena en algo más grande que un simple lo reconocieron. Juan Gabriel se acercó al mostrador y puso su mano sobre el hombro tembloroso de don Esteban. No fue una palmada teatral. Fue un gesto humano. Cálido. Déjeme contarle algo, dijo con voz suave. Y cuando lo dijo, don Esteban levantó la vista apenas, como si presintiera que lo que venía no era un regaño, era una historia. Yo crecí en un orfanato, empezó Juan Gabriel, sin dramatizar, como quien dice una verdad que ya aceptó. Sin nada. Usaba ropa regalada. Zapatos rotos. A veces no tenía ni para comer. Don Esteban escuchaba con la cabeza baja, como si cada palabra le golpeara un recuerdo de su propia dureza. Y durante toda mi niñez. La gente me miraba exactamente como usted me miró hoy. Como si yo no valiera nada porque mi ropa era pobre. Juan Gabriel hizo una pausa breve, no para que sonara bonito, sino porque esas cosas, aunque las diga sin llorar, pesan. Esas miradas dolían más que el hambre, agregó. Y ahí, el aire en la tienda cambió. Porque ya no estaban hablando de un disco. Estaban hablando de una herida. Ahora tengo dinero, tengo fama, continuó, pero sigo siendo el mismo Alberto Aguilera de Parácuaro. La ropa que uso no define quién soy. El dinero en mi bolsillo no me hace mejor o peor persona. Y lo mismo aplica para cualquiera que entre por esa puerta. Señaló hacia la entrada, hacia la campanilla que todavía vibraba un poquito después de cada visita. Tal vez la próxima persona que entre con ropa mojada y barata sea alguien que ama la música de verdad, y ahorró durante meses para comprar un disco especial. ¿La va a tratar mal también? Don Esteban ya no podía contener las lágrimas. Sacó un pañuelo viejo del bolsillo, de esos pañuelos que la gente guarda años, y se limpió la cara como pudo. Tiene razón, dijo, casi susurrando. Completamente razón. He sido un tonto arrogante durante años. Tragó saliva. Pensaba que mantener precios altos y tratar mal a ciertos clientes hacía mi tienda más exclusiva, pero lo único que hice fue convertirme en un hombre amargado. Juan Gabriel lo miró con una seriedad tranquila. No es demasiado tarde para cambiar, don Esteban, le dijo. Usted tiene una tienda hermosa, llena de tesoros. Imagine cuánta gente podría disfrutarla si los tratara con respeto, sin importar cómo se vean. Y lo dijo como quien deja una llave en la mano del otro, no lo obliga, solo se la entrega. Don Esteban asintió con desesperación. Lo voy a hacer, señor. Se lo prometo. Ya no voy a juzgar a nadie por su apariencia. Juan Gabriel tomó el álbum autografiado del mostrador,
Lo sostuvo un segundo como si confirmara que la historia todavía seguía su curso. Y entonces, con una calma que parecía absurda después de tanta tensión, dijo, ahora, sobre este disco, todavía quiero comprarlo. Vale 8,000 pesos, ¿verdad? Don Esteban negó rápido, casi asustado. No, señor. Por favor, acéptelo como regalo. Es lo menos que puedo hacer después de cómo lo traté. Era su manera de compensar, de limpiar su culpa con un objeto. Pero Juan Gabriel negó con firmeza, sin levantar la voz, sin ponerse duro, solo firme. No, don Esteban. Voy a pagarlo. Y ahí soltó una frase que a muchos se les escaparía, pero que en su boca sonó como verdad: usted tiene una tienda que mantener, gastos que cubrir, una vida que vivir. No quiero quitarle su sustento. Y entonces remató con lo importante: lo que sí quiero es que recuerde esta tarde cada vez que un cliente entre a su tienda. Sacó su cartera y puso billetes sobre el mostrador. No lo hizo para presumir. Lo hizo para cerrar el círculo con dignidad. Y antes de que don Esteban reaccionara, Juan Gabriel señaló hacia la vitrina de nuevo: y voy a llevarme también ese disco de allá, y ese otro. 2 álbumes más. No por capricho. Como si dijera, amo la música. Este lugar importa. Tu trabajo importa. Pero tu actitud, esa es la que decides cambiar. Don Esteban envolvió los discos con manos temblorosas. Cada movimiento era lento porque aún estaba procesando. Mientras envolvía, por dentro, sentía que el pecho se le apretaba. No era felicidad, era algo más profundo. Era vergüenza transformándose en conciencia. Era darse cuenta de que, por años, había tratado a la gente como si el mundo le debiera respeto solo porque él tenía tesoros detrás de un vidrio. Cuando terminó, Juan Gabriel tomó la bolsa, caminó hacia la puerta, y afuera la lluvia ya había bajado. Las calles estaban mojadas y brillantes, con ese reflejo gris que deja la tormenta cuando por fin se calma. Antes de salir, Juan Gabriel volteó una última vez. Nos vemos, don Esteban. Tal vez vuelva algún día a ver qué más encuentra para su colección. Don Esteban, todavía con lágrimas frescas, sonrió como pudo. Será bienvenido siempre, señor, y le prometo que lo voy a reconocer. Juan Gabriel soltó una risa breve, cálida. Y ahí, en el último segundo, dejó la frase que terminó de partirle el orgullo al anciano: pero de la mejor manera: no se preocupe tanto por reconocerme a mí. Preocúpese por reconocer el valor en todas las personas que entren por esa puerta. Y con esas palabras, Juan Gabriel salió de Discos Clásicos Ramírez dejando atrás a un hombre que acababa de aprender, en menos de media hora, la lección más importante de su vida. Don Esteban se quedó solo en su tienda. La campanilla ya no sonaba. El aire olía igual, pero él no era el mismo. Miró el espacio vacío donde Juan Gabriel había estado parado. Miró el mostrador donde minutos antes había puesto el disco como un trofeo, como un arma para asustar. Miró el piso mojado que tanto le molestaba, y por primera vez pensó: ¿en qué me convertí? Se sentó en una silla vieja detrás del mostrador. Le temblaban las manos. No de frío. De impacto. Pensó en cuántas veces había usado su tienda como excusa para despreciar, para sentirse por encima. Pensó en la cantidad de personas que seguramente se fueron sintiéndose pequeñas. Y de pronto, lo más doloroso no fue haber tratado mal a Juan Gabriel. Lo más doloroso fue darse cuenta de que no había sido un error aislado. Era su forma de vivir. Esa tarde entendió que la verdadera riqueza no está en los objetos que vendemos ni en la ropa que usamos, sino en cómo tratamos a los demás sin importar su apariencia. Entendió que la exclusividad sin humanidad se vuelve solo soberbia. Y que el respeto no se compra con precio alto, se construye con la manera en que miras al otro. Tal vez por eso, cuando la tienda volvió a abrir al día siguiente, don Esteban hizo algo que nunca hacía. Colocó una pequeña toalla cerca de la entrada, para que quien entrara mojado pudiera secarse un poco y no sintiera vergüenza por las gotas. No era un acto heroico. Era un símbolo. También puso sus lentes de lectura colgados del cuello, como si no quisiera volver a no ver a nadie.
Y cuando entró un muchacho con ropa sencilla, con el cabello húmedo y los ojos tímidos, don Esteban no lo miró con desdén. Lo miró como a un ser humano. Le preguntó qué buscaba. Le mostró discos sin burlas. Y en un rincón de su mente, como un eco, escuchó la voz de Juan Gabriel: reconoce el valor en todos los que entren. Porque hay historias que no te cambian por la cantidad de dinero involucrada, sino por la claridad con la que te muestran quién eres. Don Esteban no se volvió santo de un día a otro. Pero esa tarde, al menos, dejó de justificarse. Dejó de llamarle negocio a lo que en realidad era orgullo. Dejó de esconder su amargura detrás de un candado. Y aquí viene lo que esta historia nos deja a nosotros, sin necesidad de exagerar ni de convertirlo en discurso. Todos, en algún momento, hemos juzgado a alguien en segundos. Por su ropa, por su forma de hablar, por cómo se ve cansado, por si trae o no trae lo que creemos que debería traer. Y muchas veces, sin querer, hacemos daño. Cerramos puertas. Hacemos sentir pequeño al otro. Y lo más duro es que a veces ni siquiera lo notamos. Juan Gabriel pudo haber respondido con rabia. Tenía motivos. Tenía poder. Tenía fama. Pero eligió otra cosa, eligió enseñar con paciencia y respeto. Esa es la verdadera grandeza. No presumir tu éxito, sino usar lo que viviste para recordar algo esencial, que la dignidad no tiene marca, no tiene precio, no se mide por la apariencia. Se reconoce o se ignora. Y cuando se ignora, el que más se empobrece no es el que entra mojado, es el que se cree dueño del valor de los demás. Así que la próxima vez que tu mente empiece a juzgar a alguien en automático, detente un segundo. Respira. Y pregúntate, ¿qué historia no conozco de esta persona? ¿Qué batallas habrá enfrentado? ¿Qué carga trae encima? Porque ese simple ejercicio puede cambiar tu forma de mirar al mundo, y puede evitar que un día seas tú el que tenga que aprender la lección con la vergüenza en la garganta. Si esta historia te dejó pensando, quédate con esa idea y llévatela contigo hoy. No hace falta ser famoso para tratar a alguien con respeto. Y si te gustan estas historias donde Juan Gabriel aparece como lo que también fue, un hombre con memoria y corazón, entonces acompáñanos con calma. Suscríbete si quieres seguir escuchando relatos que te dejan algo real, y cuéntame en los comentarios si alguna vez te juzgaron por tu apariencia, o si tú mismo te descubriste juzgando a alguien y luego te arrepentiste. A veces, reconocerlo es el primer paso para cambiarlo.